Muy bien, vamos a empezar esto. Ok, hola. Les voy a explicar cómo funciona el circuito. Primero les voy a hablar de la conexión y luego les voy a mostrar algunos programas que implementé. Como ya habíamos acordado, tenemos dos botones, pulsadores, un motor de vibración, que la única diferencia que tiene con un motor normal es que tiene un contrapeso, lo que le permite vibrar. Y por último, pero no menos importante, tenemos el MPU 6050, el giroscopio, que es el acelerómetro. Por las demás partes, cables, resistencias, diodos, transistores, no se preocupen. En el documento que les voy a pasar vienen todos los materiales listados, además de un diagrama que les voy a mostrar justo ahora. Este diagrama ilustra de mejor forma la conexión. Los cables ahí sí son distinguibles uno del otro y tienen los mismos colores tanto en el diagrama como en físico. Son exactamente los mismos colores. Quizá cosas que cambian es cómo están ordenados, pero nada más. Ok, ya habrán notado que el circuito está montado en una tabla. Con esto me apoyó mi papá. Lo hicimos de esta forma para que fuera más fácil transportarlo y nos evitáramos accidentes porque tener muchos cables sueltos era algo peligroso. Algo podría resultar dañado. La mayoría de esto es desmontable. Todas las cosas están sujetas o por tornillos o por silicón. Ahí está. Como ya dije, la mayoría es desmontable, excepto esta parte de abajo, que es por donde pasan los jumpers, que son los cables de los botones. Estos cables pasan por debajo de la tabla, está fuertemente pegada. Se puede quitar, pero no es sencillo. Los pines de los botones están soldados con los jumpers que usan, por lo que hay que tener mucho cuidado con ellos. Se pueden reemplazar, pero preferiría no tener que llegar a eso. Antes de empezar con el circuito les voy a explicar la protoboard por si nunca la han utilizado. Primero que nada, la línea que divide el protoboard a la mitad se llama canal central. Los dos canales superiores e inferiores de la tabla se llaman buses. Tanto arriba como abajo se encuentra un bus de alimentación, o también llamado positivo, y el bus de tierra, o negativo. Están en la misma exacta posición arriba y abajo. Esos funcionan de la siguiente manera. Si yo conecto algo que provee de corriente en un bus de alimentación, eso afectará todo lo que esté conectado en ese bus. Por lo tanto, se visualizan horizontalmente, en filas. Al contrario que los nodos, que son los canales más numerosos, que funcionan de forma vertical, en columnas, que son llamadas pistas. O sea, sé que si conecto algo en esta pista y luego algo en esta otra pista, no se verán afectados en absoluto, solo si están conectados en la misma pista, en la misma columna. Bien, eso es lo básico de la protoboard. Ahora el circuito. Vamos a empezar con el microcontrolador, con el Arduino. En este caso una placa 1, no es de Arduino, es de Steren, pero funciona exactamente igual. Es lo mismo. Lo primero fue conectar la alimentación, porque necesitamos una fuente de poder. La fuente de poder va a ser suministrada por la energía que nos va a dar el Arduino cuando lo conectemos por este puerto, que es USB. Sé que no se ve como un USB normal, pero realmente es ese, es el estándar USB. Recordemos que el USB no es el puerto, es el estándar de comunicación. Lo primero fue conectar la alimentación. Y la alimentación, voy a enfocarles esto. ¿Ven ese pin que dice 5 voltios? Ahí. Ese es donde va a venir la alimentación. Y la alimentación la conecté, obviamente, para suministrar todo el circuito en el bus positivo. Podría ser en cualquiera, yo decidí ponerlo más a la izquierda y aquí está. Pero podría ser en cualquiera de estos puntos que siguen toda la línea horizontal. Todo circuito necesita una entrada y una salida. Por lo tanto, era necesario una salida a tierra. Este es ground. GND, que es ground. De hecho, tenemos otros dos pines allá abajo que son de ground. Se puede usar cualquiera de los tres. Y lo conecté al bus negativo con este pin morado que están viendo aquí. Este que estoy moviendo está conectado con eso. Bien, ahora los botones. Los botones tienen dos patitas, o pines, como correctamente se les debe decir. Y esos dos pines se conectan con un jumper. En este caso yo lo soldé, pero hay botones que se pueden insertar directamente en el protoboard. Pero en este caso no se pudo hacer de esa forma, así que los tuve que soldar. Los botones tienen dos conexiones. Es el cable café y el cable rojo. Lo usé los mismos para los dos botones. El cable rojo es el de alimentación. Por lo tanto, debe ir conectado al bus de alimentación. Aquí podemos ver esto. De ahí va a recibir el voltaje, pero necesita una salida. Y el otro cable va a proporcionar la salida de ese circuito. En este caso lo conecté en un nodo central en esta pista. Y sumado a eso, le puse una resistencia. Las resistencias de los botones son de 220 ohms. ¿Para qué? Para aligerar la corriente que pasaba por ahí. Y esa resistencia va a parar a tierra, justo ahí.
El botón ya está conectado, recibe corriente y toda la cosa, pero realmente no tengo forma de saber qué datos me está mandando. Por lo tanto, debo conectarlo. La salida de ese voltaje, después de pasar por la resistencia, se conecta al pin digital, en este caso, en el pin digital número 2, en el caso de este botón en particular. Y es exactamente lo mismo que hacemos con el otro botón. Lo conectamos para que tenga alimentación y conectamos una salida a una pista. De esa pista la recolectamos mediante un cable que va directamente al puerto al que va conectada. En este caso, al pin número 4, el pin digital número 4, que solo tiene dos estados, alto o bajo, encendido, apagado, 0 o 1. Ok, el motor no es muy distinto. Cambian algunas cosas, pero el principio es el mismo. Tenemos un cable de alimentación y un cable que va a la salida. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? ¿Cuál pin del motor corresponde a cuál cable? Bueno, realmente no importa. Nosotros podemos elegir eso. La única diferencia será en qué dirección va a girar el motor. Ahora mismo, como lo tengo conectado, el motor gira en sentido horario. Si invierto los cables, el motor girará en sentido antihorario, hacia este lado. Es la única diferencia. En cuanto a conexión, la salida irá a parar a cualquier pista que esté libre. En esa misma pista conectaremos el colector de un transistor. Si recordamos, los transistores tienen dos funciones. Una es actuar como amplificadores y la otra es actuar como switches. La primera forma se utiliza si es que nuestro motor utiliza más de 5 voltios, que es lo máximo que puede proveer el Arduino. En este caso, para probar si necesitaba más voltaje, lo único que hice fue conectarlo al bus de alimentación como está aquí y conectar la salida a tierra. Eso fue lo único que hice para probarlo y se encendió automáticamente a la máxima potencia. ¿Por qué? Porque este motor requiere o 5 voltios o menos de 5 voltios. ¿Y por qué no conectarlo simplemente así? Bueno, porque no tengo forma de decirle, oye, quiero que suministres tanta cantidad de voltaje o quiero que no suministres voltaje en absoluto. No tengo forma de decirle eso. Si lo conecto, él va a agarrar el voltaje que haya. Si hay, lo agarra. Si no, no hace nada. Por lo tanto, la salida se maneja de forma distinta. Sí va a ir a parar a tierra, pero antes de eso vamos a hacer algunas otras cosas. Bien, recordando, estamos en una pista conectado el pin de salida y está el colector del transistor. El transistor que estamos usando es un tipo NPN. ¿Qué significa? Que el voltaje entra por el colector y sale por el emisor. Caso contrario en los PNP que entran por el emisor y salen por el colector. ¿Y cómo sabemos qué patita es cuál? Bueno, los transistores tienen una cara plana y si estás viendo esa cara plana de frente, significa que tienes el orden izquierda a derecha, que sería emisor, base y colector. En este caso, como es un NPN, entra el voltaje por el colector y sale por el emisor. Bien, ya tenemos el colector conectado al pin de salida del motor. Ahora entre esos dos conectaremos un diodo. Ese diodo irá a parar al bus de alimentación. ¿Qué es un diodo? Bueno, básicamente es una compuerta que permite el paso de la corriente en una dirección, pero no en la otra. ¿Cómo sabemos a qué dirección la va a mandar? Por la línea gris que tienen los diodos. Eso nos indica que va a mandar la corriente hacia el bus de alimentación y no permitirá que vuelva hacia la pista. Y ahora nos tenemos que ocupar de la salida del transistor, que es el emisor en este caso, porque es NPN, recuerden eso. Esa salida ahora sí irá directamente con un cable al bus de salida o negativo, o tierra, como quieran llamarle. Pero ahora nos falta una cosa, ya tenemos el circuito cerrado, pero realmente no tenemos forma de recoger la información del motor. Bueno, de enviar información al motor, porque en este caso es de salida, no es un dispositivo de entrada. Eso lo haremos conectando una resistencia a la base, a la pista de la base del transistor y conectando su salida en otra pista. En esta última pista conectaremos un último cable directo al Arduino al puerto digital número 3, que tiene una virgulilla y eso significa que soporta PMW. ¿Qué es PMW? Es Pulse Width Modulation. Los motores generan pulsos de ciertos anchos y requerimos de una forma para poder regularlos. Esto nos va a permitir controlar el voltaje que queramos mandarle al motor y controlar su velocidad. Y continuamos esta vez con el dispositivo más importante de este proyecto, que es el MPU 6050, el giroscopio y acelerómetro, que de hecho también tiene sensor de temperatura. Este va a ser el que nos va a dar las entradas y salidas para dirigir la cámara. Su conexión es ya bastante más simple. Como siempre necesitamos alimentación y necesitamos una salida. Tiene los pines BSC, BCC y GND. BSC es la alimentación, GND es tierra.
y van conectados a esos buses. VCC alimentación, GND al bus negativo de tierra. Los otros dos pines que están conectados son SCL y SDA, que son Serial Clock y Serial Data, que son parte del protocolo de comunicaciones I2C, que es un protocolo de arquitectura maestro-esclavo que es síncrono, o sea que envía datos en tiempo real, que es lo que necesitamos nosotros para mostrar todos los datos al momento. Y ahora, para conectarlos vamos a necesitar de los puertos analógicos del Arduino, en este caso el A4 y el A5, que soportan el protocolo I2C, los que nos van a proveer de la información de la orientación del objeto. Otra cosa a tomar en cuenta es que este giroscopio funciona con 3.3 voltios. El Arduino provee 5 y está conectado directamente al bus de alimentación que provee los 5. ¿Por qué funciona? Bueno, pues porque este giroscopio ya viene con un regulador de voltaje incluido, por lo que por eso no hay que preocuparnos. Este se encargará de regularlo a 3.3, que es lo que necesita para funcionar. Bueno, eso ya sería todo por la conexión. Ahora solamente me faltaría enseñarles algunos programas para que vean cómo es que funciona la lógica y el compilador de Arduino. Aquí están los dos programas que voy a mostrarles. El primero es un simulador de disparo y el segundo es el método que estoy usando para medir la rotación. Este es el simulador de disparo y el lenguaje que utiliza es C++, por lo tanto han de estar familiarizados con esto y no han de tener mucho problema en entender esto. Quizá algunas funciones, pero la mayoría es sencillo de comprender. Ponemos las variables de qué puertos estamos utilizando para los botones, para el pin. Ponemos unas variables para controlar el estado de los botones, encendido o apagado. En este caso tenemos la variable de balas y la variable de si está cargada el arma. Esta función void setup es lo primero que se ejecuta en el Arduino, lo primerísimo. Es como en WinAPI, si recuerdan, había una, no recuerdo exactamente cuál, pero era lo primero que se ejecutaba, la preparación de una ventana. Eso es exactamente igual. Para lo que se usa principalmente es para inicializar cómo queremos utilizar un pin, de entrada o de salida. Los botones son de entrada y el motor es de salida. Aquí están algunas condiciones simples para disparar, disparar sin balas, sin disparar y recargar. Y ahora vamos a ver el funcionamiento en la cámara. Este es el cable que vamos a usar para conectarlo. Es un cable USB. Lo conectamos y encienden los LEDs de la placa del Arduino y encienden los LEDs del giroscopio. Eso ya nos indica que sí les está llegando voltaje, cuál es una buena señal. Ahora bien, voy a subir el programa otra vez, ya está adentro, pero de igual manera vamos a subirlo para que vean el proceso. Una vez que ya he terminado de escribir el código, ya está todo correcto, le damos a verificar, que es básicamente una compilación. No lo corre, solamente lo compila y verifica si hay errores. Ahora bien, ya está compilado y lo podríamos subir así, pero lo recomendable sería reiniciar el Arduino, porque si está corriendo otro programa anterior, probablemente haya un error y no te deje subirlo. No va a pasar nada grave realmente, pero no te va a dejar subirlo. Así que lo mejor que puedes hacer es reiniciarlo mediante este botón. Voy a ver si se está viendo, que no estoy seguro. Es este botón de aquí, lo presionas y parpadea la LED de Arduino. Eso significa que ya lo hemos reiniciado. Y ahora podemos darle al botón de subir, que es este de aquí. Subimos, se compila el programa de nuevo. Eso lo podemos hacer sobre la marcha. No tendremos que compilarlo antes, pero es buena práctica. Y ahora ya está subido. El programa ya funciona. El Arduino está listo para funcionar. ¿Qué hace este programa? Bueno, este botón dispara y este botón recarga. Lo presiono y el botón gira. Al principio lo había programado para que girase con cierta intensidad, dependiendo de las balas que te quedasen. Se me acabaron las balas, pero decidí que fuese como un arma normal, que la vibración es de la misma intensidad, solo para probarlo. Y el botón de recarga, que es una pequeña disque vibración de cómo sería la animación de la recarga. Pup, pup. De hecho, lo voy a poner aquí viso para que se vea un poquito la vibración. Sí. Hace dos vibraciones rápidas y se detiene. Y ya nos deja disparar otra vez. Y se vuelve a acabar las balas. Y se puede recargar. Claro que en este programa no implementé que no se pueda recargar cuando ya tienes todas las balas. Así que lo puede hacer cuantas veces quiera. Pero no le agrega más balas. Simplemente deja que dispare. Y va bajando la variable de balas. El Arduino también tiene este monitor serial que nos permite imprimir mensajitos y ver valores. Esas son las balas. Y pueden ver cuando llega a 0 se para totalmente. Y me dice I need vodka. Y dice I need load, 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 I need load.
De hecho debería decir I need ammo, pero se cambió una variable y se cambiaron todos los nombres, pero bueno. Y ahí estaría, I need vodka, lock and load. Y nos deja disparar. Funcionamiento básico. También voy a incluir el código por si llega a ser útil para ya el programa Unity. No sé si funcione, no sé si es el mismo lenguaje, yo imagino que sí. Y ahora vamos a ver lo que nos interesa, que es el programa del giroscopio. Ouch. Ok, implementaremos el segundo programa. El proceso es exactamente el mismo. De hecho voy a probar, nunca lo he hecho, pero voy a simplemente reiniciar el Arduino y subir el programa. Recordamos, para reiniciarlo, presionamos el botón. Se reinicia. Y le damos a subir. Eso debería estar compilando el programa. Ok, terminó de compilarlo y ahora ya lo subió. Este programa es muy difícil de explicar, tiene muchos conceptos técnicos de física y yo creo que sería mejor que viesen videos aparte sobre eso. En el documento voy a dejar toda la referencia de lo que investigué, de cómo saqué este método, para que entiendan cómo es que funciona y cómo es que funciona el giroscopio. Ok, ¿qué hace este programa básicamente? Lo que hace es medir, calcular la orientación de un objeto en el espacio. Su rotación, tanto en este caso les voy a mostrar. Aquí lo estarían viendo ya de frente perfectamente. Las rotaciones se pueden hacer en el eje Y, en el eje X o en el eje Z. Sé que puede parecer un poco confuso, pero ya cuando vean los videos creo que se entenderá mucho mejor. Si pueden ver aquí aparecen los ejes, el eje Y y el eje X. Nos dice cómo lo debemos de girar para afectar esos ejes. En este caso lo sostengo así. El eje X estaría para acá, ¿sí? Tal cual. Así que lo voy a girar así y así. El eje Y está viendo hacia mí. Está una flecha que me atravesaría. Y sería así. Y el eje Z es perpendicular al suelo. Sería lo que usaríamos para voltear la cámara. Voy a separarlo un poco más para que lo vean mejor. Al igual que el monitor serie que ya les enseñé antes para ver valores, que es este. De hecho aquí están los valores, esto lo está registrando. Ok, los valores 90 y menos 90 de los lados, de izquierda y derecha, de los extremos, no les hagan caso, simplemente es para otra cosa que les voy a explicar. A lo que deben de hacerle caso es a los tres valores del centro, que están separados por comas. Esos son X, Y y Z. Miren lo que voy a hacer. Voy a girarlo un poquito hacia Y. Voy a hacerlo Y. Ahí está. Y Y está aumentando hasta llegar a 90 grados casi. Lo voy a devolver. Y regresa a 0. Casi 0. Obviamente hay variaciones, pero son variaciones muy pequeñas. 1 grado no se va a notar casi nada. La inclinación de 1 grado no se nota casi nada. Y menos si es la mitad o 1/3 de 1 grado. Para que lo vean de una forma más visual. El Arduino también tiene otra herramienta que se parece mucho al monitor serie para visualizar las cosas en gráficas. Y esta herramienta se llama Serial Plotter. Le damos clic y es básicamente una gráfica. Si recuerdan los valores 90 y menos 90 que teníamos en el monitor serie, son estas dos líneas de aquí. ¿Por qué las tenemos? Porque el Serial Plotter solo nos va a mostrar el rango al que lleguemos. No nos va a mostrar más allá de ese rango. O sea que las líneas estas se verían súper pegadas y muy grandes y no se notaría mucho la diferencia. Por ello le estoy dando un valor positivo y negativo para que me muestre todo este rango y ustedes puedan verlo. Para que vean qué valor realmente tiene esto. Estarían tomando todo el rango de estas líneas y no es lo que quiero. Quiero que se note que están en 0 o casi tocando el 0. Bueno, incluso ahora que lo estoy sosteniendo, se nota un poco cómo va variando la rotación. Ahora, aquí tengo, de hecho vamos a reiniciarlo. Cuando reinicias el Arduino, el programa se vuelve a correr. Eso es lo que hace. Así que vamos a reiniciarlo presionando el botón. Y los valores se reinician, vuelven a 0. Eso es genial por si llega a haber un problema y tienes que reiniciarla porque, por ejemplo, dejé una variable y ya no cambiaba y se me olvidó cambiarla, así que pues lo reinicias para que vuelva a la normalidad. Eso me pasó con el motor, a veces se quedaba vibrando mucho tiempo y ya no podía cambiar la variable porque se me olvidó hacerlo, así que lo tenía que reiniciar para que parase. Ok, ahora vamos a probarlo y vamos a ir viendo las variaciones en el Serial Plotter.
vamos a girar en Y. La línea verde que están viendo ahí. Vamos a llegar a 90 y vamos a ir para abajo a menos 90. Volvemos al inicio y lo dejamos en casi 0. Hacemos lo mismo con X. Menos 90 más 90. Ahí está. Y en Z, izquierda, derecha. De hecho, se pasó de los 90 grados ahí. Y lo volvemos a 0. Ahora bien, el método que usé yo para medir esto se llama filtro complementario. Y ese funciona bastante bien para medir valores de Y y X. Pero hay un problema con Z. X y Y tienen la ventaja de que tienen la gravedad para apoyarse. Tienen un vector de gravedad, una fuerza que los apoya. Pero la Z no. La Z gira así. Es perpendicular al suelo. La gravedad no le afecta en absoluto. Por lo tanto, esto genera un problema que se llama deriva. La deriva lo que causa es que se van juntando errores conforme el tiempo. El valor de la Z vaya aumentando, aumentando, aumentando o disminuyendo, disminuyendo. Aunque yo no lo esté moviendo, se va a ir acumulando y se va a ir acumulando. Por lo tanto, lo que hice yo fue simplemente calcular más o menos mediante el tanteo cuál era el valor de la deriva e írselo sumando, e írselo restando más bien, porque en este caso aumentaba el giro y parecía como que estaba haciendo esto, parece que estaba haciendo esto perpetuamente. Así que simplemente le resté eso y se mantiene más o menos estable. Hay muy pequeña variación, si lo notan, si lo regreso a 0, sí vuelve a 0. El problema viene cuando lo hago rápido. Hago esto. ¿Ven eso? Ya no volvió a 0. Ese es un problema grave. Solamente pasa cuando son movimientos muy bruscos. La deriva se queda ahí. Almacena tanta deriva en tan poco tiempo que no le da tiempo a restarla. Y se queda ahí. Claro que si lo hago lentamente, sí llega a volver más o menos al rango en el que estaba. El problema son los movimientos bruscos. Cosa que no pasa en X o en Y. Eso no pasa. Por más brusco que lo haga, vuelve a la normalidad y es por el filtro complementario el método. Pero Z pues tiene ese problema. Así que tendría que ver cómo resolverlo. Tal vez si hay un cambio demasiado rápido, restarle mucho. Ese podría ser una solución. Y bueno, si quiero volver a reiniciar, de hecho si lo quiero sostener de otra forma, por ejemplo así, y le doy a reiniciar, ya me toma como inicio este Z. Y ya puedo sostenerlo más cómodamente con los botones de frente mío, de esta forma. Ups, no. Sí, como vieron cambié muy rápido y Z ya almacenó mucha deriva. Pero bueno, eso básicamente sería todo lo que necesitan saber sobre esto.